Bendiciones, mis queridos hermanos. Qué bueno es poder saludarlos de nuevo. Estamos otra vez acá para poder compartir no solamente la palabra, sino algunos principios para reactivar nuestras economías. Quiero decirles que algunos me han estado preguntando cuándo volvemos a reunirnos. La verdad, teníamos planificado hacerlo a partir de este mes de julio, que está terminando hoy, pero obviamente este repunte que tomó en los contagios nos puso en una alerta y bueno, nos hemos detenido. Pero gracias a Dios, y disculpen la realidad es que gracias a Dios, les repito, el gobierno ha comenzado esta vacunación de barrido que nos está permitiendo que mucha gente esté vacunada y bueno, estemos bajando los niveles de contagio, y esto nos va a permitir poder acelerar este plan que teníamos para este tiempo. Así que les estaremos comunicando en su momento cuándo vamos a poder volver a vernos de nuevo en persona. Estemos orando por esto, estemos orando por el país, estemos orando por nuestras autoridades. Necesitamos que haya sabiduría en todo lo que se hace, y la Biblia nos ordena que hagamos estas cosas, que oremos por todos los que están en autoridad para que podamos vivir en paz. Hoy quiero compartirles acerca de un tema que estoy seguro que va a ayudarnos. La verdad es que a veces pensamos que estos temas son difíciles de tocar, pero son necesarios, especialmente para nosotros que somos el pueblo de Dios. Y es acerca del crédito, especialmente el que adquirimos a través de las tarjetas de crédito. La Biblia dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, dice Filipenses 4:11. Porque la mayoría de los errores económicos tienen su origen en la falta de contentamiento. Es decir, en querer vivir en un nivel de vida sin que tengamos la capacidad para hacerlo verdaderamente. El contentamiento no es conformismo en lo material, sino que es estar contento con lo que tenemos ahora. No es conformarse, sino estar contento con lo que tenemos ahora, disfrutando de eso y obviamente preparándonos para un mayor crecimiento en el futuro. No es conformarnos y quedarnos ahí, sino siempre hay algo en el corazón de los seres humanos que es el ambicionar a tener siempre algo mejor. En este tiempo, esa falta de contentamiento en lo material se trata de suplir mediante la utilización negligente de la tarjeta de crédito, pasando de ser un instrumento de pago a convertirse en un medio de vida. Y déjenme contarles algo. En estos días leí el reporte de la Superintendencia de Bancos de acá de Panamá, y el dato que me sorprendió, más bien me asustó, fue ver la deuda de nosotros acá en Panamá, de los que vivimos en el país. La deuda de tarjeta de crédito asciende a $4,000 millones. Eso quiere decir que una población de 4 millones de habitantes debemos un mínimo de $1,000 cada uno a los bancos. Traduciéndolo, quiere decir también que los recién nacidos, los niños de primaria, el vendedor de raspado, la señora que vende flores en la esquina en los semáforos, todo el mundo debe por lo menos $1,000 si hablamos estadísticamente. Obviamente estamos hablando exclusivamente de crédito de consumo. No estamos hablando de hipotecas, ni de créditos de autos, ni de créditos personales. No, solamente de tarjetas de crédito. ¿Qué nos dice eso? Mis amados, la tarjeta de crédito no aumenta el ingreso, y lo que se gasta se paga. No es gratis. Muchas personas, por poder pagar con tarjeta, terminan gastando de más. Creen que eso no se paga. Claro que se paga, a pesar de que a fin de mes no van a cobrar de más por haberlo utilizado. Cuando le dan un límite de crédito alto, cree que eso le está dando permiso para gastar de más de lo que gana. Y la verdad es que eso lo tiene que pagar.
Se pueden aprovechar ofertas y descuentos siempre y cuando uno disponga del dinero para cancelar las compras. Es decir, hay que utilizar la tarjeta de crédito como si fuera de débito. Esto es cuando se dispone del dinero y no como la mayoría de las personas que la utilizan cuando no tienen dinero. Hay personas, yo he conocido personas que tienen no 5 ni 6, sino 10, 12 tarjetas de crédito y en todas pagan el mínimo y están ahorcados con los créditos. Y ahora que llegó la pandemia y que muchos perdieron los trabajos, se encontraron con una situación de verdad desesperante. Y ahora que los bancos decidieron dar este tiempo en el que no se iban a cobrar las deudas, otros creyeron que esto era permiso para hacer un montón de cosas y ahora tienen que enfrentar los compromisos que hicieron. La clave para la utilización sana de una tarjeta de crédito es pagar el resumen de la misma con el mismo dinero del mes en que se generó el gasto. ¿Qué quiero decir esto? Si en abril usted gastó $100, o si yo gasté $100 con mi tarjeta de crédito, debo apartar ese dinero del que tengo para vivir en abril. Así, cuando a fin de mes llegue el resumen, estará el dinero para cubrir dicho gasto y no como hace la mayoría, que cuando cobra su sueldo en mayo tiene que utilizar el dinero para pagar lo que consumió en abril. No, lo de abril se paga en abril, lo de mayo se paga en mayo, lo de junio se paga en junio. No estés quitándole a tu salario de otro mes lo que tendrías que pagar en este mes. Si esta persona por alguna razón no cobrara su sueldo en mayo, tendría que tener problemas para vivir en mayo, no para pagar lo que consumió en abril, porque en abril cobró. Esto indica que está sobregirado un mes en sus consumos. Quiere decir que se gastó el dinero de más. Cuando uno paga el mínimo, o ya ni siquiera lo cubre, debe resolver el tema de inmediato, ya que las deudas de tarjeta capitalizan intereses sobre intereses. Por eso es que te das cuenta de que aunque pagues, el mes siguiente te viene otra vez más arriba el saldo. ¿Por qué? Porque el banco te está cargando intereses sobre esos saldos y cuando los intereses se te suman a lo que ya tienes, el mes siguiente a esos intereses se le cargan más intereses y se convierte en una deuda cada vez mayor y difícil de pagar. Para cancelarla, hazlo primeramente de forma genuina. Por ejemplo, te va a tocar vender el carro, te va a tocar hacer algo para cancelarlo de una manera total. ¿Por qué? Porque estas deudas no se pueden cancelar de a poquito. Tienes que darles un golpe certero. Y si no tienes que vender, obtén un préstamo, a lo mejor con el mismo banco, para poder cancelar esa deuda y quedarte con una cuota fija para poder pagarlo y cancelarla en su totalidad. Pero no cometas el error de, mientras estás pagando dicho crédito, volver a generar deudas con la tarjeta como lo hiciste con anterioridad. Tienes que restringirte. ¿Sabes cómo llama la Biblia a esto? Dominio propio. Y es algo que necesitamos ejercitar. Por supuesto, nosotros necesitamos confiar en Dios, necesitamos entender cómo se maneja el crédito para poder manejarlo. Si no sabes cómo manejar una tarjeta de crédito, aprende con otros que sí saben. Y si no has aprendido, no la uses, no la obtengas, no la saques. Si tú eres joven y aún no has aprendido, antes de obtener una tarjeta de crédito, busca a alguien que te enseñe cómo se manejan esas cosas, para que no termines endeudando tu futuro y tus proyectos antes de que comiencen. Así que yo bendigo tu vida con sabiduría en la utilización de una tarjeta de crédito para que esta siempre esté a tu servicio y no seas tú el que esté al servicio de la tarjeta de crédito. Estoy seguro que estos principios van a ayudarte para que seas un hombre o una mujer sabio que sabe manejar lo que Dios pone en sus manos. En el nombre de Jesús te bendigo y clamo a Dios que si estás endeudado, Dios te dé la sabiduría para salir de estas deudas, Dios te dé la habilidad para poder cumplir con todos tus compromisos y salir adelante, en el nombre de Cristo. Padre, yo te ruego que ilumines no solamente el corazón,
sino la mente de mis hermanos y hermanas, y les pongas personas que los ayuden a entender cómo funciona el dinero. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno, y te ruego que proveas trabajo, que proveas negocios a aquellos, Señor, que están en una situación de incertidumbre, les provea lo que es necesario para estos tiempos, Señor, que también han provocado inquietud en el corazón de muchos. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, como dice el apóstol Pablo, que por nada estemos afanosos, sino que todas las inquietudes las traigamos delante de ti, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mis amados, les bendigo y les animo a ser fieles, dando al Señor con aquello que el Señor nos provea en nuestros bienes. Seamos fieles, dando nuestras ofrendas, enviándolas a la cuenta que aparece acá, de la iglesia, con la que nosotros podemos también cumplir con nuestros compromisos y hacer lo que es necesario para expandir el reino de Dios. Que Dios los bendiga. Preparémonos ahora para recibir la palabra del Señor el día de hoy. Dios me los guarde y los prospere en todo. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy. Estoy seguro que vamos a recibir una palabra de consolación en estos pasajes que nos quedan de Efesios. Y hoy vamos a ver en capítulo 4 los versículos los versículos del 11 al 16. Si hay un mensaje en la iglesia del siglo XXI, o que la iglesia del siglo XXI necesita escuchar, es este: la iglesia es una familia. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es una familia. La iglesia es un cuerpo. No somos una corporación, no somos una empresa, no somos ¿cómo se diría? No somos una transnacional, no somos nada como eso. En la década de 1960, Ray Stedman, un pastor de Peninsula Bible Church en Palo Alto, California, hizo un experimento. Se inspiró a su congregación a vivir los principios de Pablo para la vida de la iglesia que se describían en Efesios capítulo 4. Y Stedman acuñó el término de vida corporal para describir lo que sucede cuando la gente usa sus dones espirituales y se relacionan entre sí con un estilo de corazón vulnerable y desprotegido. Escucha estas palabras porque son importantes. Un corazón vulnerable y desprotegido. Olvidamos fácilmente, decía él, que la iglesia es un cuerpo. Hemos tratado de operar la iglesia como una institución, como una corporación, como un negocio. Pero la realidad que Pablo quiere que comprendamos en Efesios es que la iglesia es un cuerpo compuesto de células. Y las células son creyentes individuales, tú y yo y nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Cada célula, decía Stedman, tiene un papel único que desempeñar para mantener sano todo el cuerpo: glóbulos rojos, glóbulos blancos, células nerviosas, células musculares, células de la piel. Hay más de 200 tipos de células en el cuerpo humano y cada tipo funciona de manera especializada. Cada tipo es esencial, cada célula es importante. Cuando las células trabajan en armonía, el cuerpo se mantiene sano. Pero ¿qué sucede cuando algunos tipos dejan de funcionar? O cuando las células dañadas atacan a otras células. El cuerpo se degenera e incluso muere. La vida del cuerpo en la iglesia opera con los mismos principios. Como las células, todos debemos funcionar en armonía para beneficiar el cuerpo de la iglesia. Pero si dejamos de usar nuestro don o luchamos entre nosotros, el cuerpo sufre y las iglesias locales mueren. Debido a que había mucho en juego, Pablo rogó a sus lectores que llevaran una vida digna de su llamamiento. Y eso lo dice en Efesios 4:1, ¿lo recuerdan? Que fueran humildes, que fueran gentiles, que fueran pacientes, que fueran tolerantes y amorosos unos con otros. Desde lo más profundo de su corazón, Pablo suplicó: esfuércense por mantenerse unidos en el Espíritu, uniéndose en paz. En nuestra salvación, mis hermanos, Cristo nos equipó con las herramientas necesarias, al menos nos dio un don espiritual a cada creyente para lograr su visión para la iglesia.
Cada iglesia posee el potencial de unidad y depende de los líderes de la iglesia desbloquear ese tesoro. El sueño de la unidad a través de la diversidad no sucederá sin que los líderes de la iglesia tomen medidas específicas para instar a los miembros de la iglesia hacia la unidad. Afortunadamente, Pablo nos describe estos pasos en los versículos que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a descubrir cuáles son. Yo les pido que preparemos nuestro corazón para eso. Seamos o no un líder de la iglesia, cumplamos con el papel influyente en la vida de otra persona. Tú puedes implementar los principios de este pasaje en tu esfera donde eres influyente, donde influencias a otras personas. Pídele al Señor que te abra los ojos a las formas en que puedes aplicar lo que su palabra te está enseñando. ¿Por qué? Porque su palabra es aplicable, no es solamente para aprender, para conocer, no, es para aplicar. Además, aunque Pablo estaba hablando con los líderes, los miembros de la iglesia necesitan escuchar lo que tiene que decir. El propósito de este pasaje es inspirar a los líderes a equiparlo para que madure en Cristo. Pídele al Señor que te ayude a ser receptivo a la influencia de los líderes de tu iglesia y que respondas al llamado único del Señor para ti. Uno de los males de muchos creyentes es resistirse a la influencia de aquellos líderes que Dios levanta en el cuerpo de Cristo, especialmente en el cuerpo local. Creen que no son suficientes. Siempre están viendo hacia afuera, pensando que los de afuera son los que pueden influirlos mejor. Y no se dan cuenta que el cuerpo local es el que tiene las herramientas necesarias para que tú crezcas y madures. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que el día de hoy Él nos ayude a descubrir cuál es el don que nos va a ayudar para que todos juntos hagamos el ministerio del Señor en la iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti con corazones sencillos y humildes, reconociendo, Señor, nuestra debilidad, nuestra inutilidad, Señor, en aquellas cosas que solo tú puedes hacer, Padre. Te rogamos en el nombre de Cristo una vez más, que hoy ilumine nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, Señor, y que nosotros podamos, de acuerdo a tu palabra, poner en práctica, Señor, aquellos dones que nos has dado a cada uno, Señor, de manera individual para poder hacer la obra del ministerio, Señor, y llevar adelante tu propósito, Señor, como iglesia en esta tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, los apóstoles y profetas de la época de Pablo fueron pioneros en el movimiento cristiano. Codificaron la palabra de Dios en las Escrituras y ellos establecieron las doctrinas de la fe. Su trabajo es la base sobre la cual todos los demás ministerios construyeron iglesias locales en aquel tiempo y ahora. Pablo enumeró estos roles de liderazgo vitales como dones que Cristo dio a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Cuál era la responsabilidad principal de estos líderes de la iglesia? ¿Cuáles fueron sus propósitos centrales y cuál fue el resultado final? De acuerdo a lo que leemos en los versículos 12 al 16, y lo vamos a ver ahora, la vida del cuerpo en una iglesia es mejor cuando refleja un estilo de corazón abierto, vulnerable y desprotegido, en el que el liderazgo no recuerda a la gente quien está a cargo, donde la imagen nunca está en juego y donde el cuerpo realmente funciona como tal. No es donde, ¿dónde está el héroe? ¿Dónde está el principal líder? ¿Dónde está el influencer? No, es el cuerpo funcionando como tal. Si tú ves el cuerpo de cada uno, ¿cuál es el principal? ¿Cuál es el órgano principal? Todos funcionan igual. Con un solo órgano que deje funcionar como debe ser, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo se afecta. No hay un líder principal. Entonces,
debemos ver que hay responsabilidad, que hay propósito y hay resultados. Observemos primeramente la razón inmediata de Pablo para dirigirse a los líderes de la iglesia y les explica la responsabilidad principal, es decir, la responsabilidad de los líderes. Dice en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios dio dones específicos a los líderes para que cumplieran una tarea esencial para que la iglesia pudiera experimentar la vida en el cuerpo. ¿Qué se supone que deben hacer los líderes de la iglesia y lo que el pueblo de Dios debe hacer como resultado? Su responsabilidad, dice en este pasaje, es equipar al pueblo de Dios para que haga su obra y edifique la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿te sorprende este versículo? Muy a menudo vemos a nuestros líderes como empleados de la iglesia. Creemos que son ellos los que deben hacer la obra de Dios y edificar la iglesia. Lo que asumimos es para aumentar la asistencia y erigir edificios. Pero eso es un pensamiento corporativo y eso está mal. ¿Crees que las instrucciones de Pablo cambian tu forma de pensar sobre lo que deben hacer los líderes de tu iglesia y tu papel en el ministerio? Si es así, ¿de qué manera te cambian? Mira, el propósito del personal de la iglesia no es hacer el trabajo del ministerio. El propósito de los líderes de la iglesia es entrenar a otros para que hagan el trabajo del ministerio. Es un pensamiento revelador. No debemos ser un grupo de espectadores que ven a algunas personas hacer el trabajo del ministerio. Aquí participamos todos. Es como si las células trabajaran juntas. Y cuando trabajan juntos, la iglesia está sana. Esto es extraordinario. Imagínate tú que de repente el hígado dijera, bueno, vamos a ver cómo es que hace su trabajo el estómago. Y todos se quedan viendo a ver cómo trabaja el estómago y el hígado no hace nada. Y el páncreas dice, oye, pues sí lo hace bien, mira. No, todos trabajan juntos. Todos. Hay un movimiento constante en nuestro cuerpo para que el cuerpo funcione. No hay espectadores en el cuerpo. Entonces vamos a ver en los versículos 13 al 15 4 propósitos fundamentales. Y voy a leer el pasaje. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Las señales más seguras de una iglesia saludable son que el pueblo de Dios ministra y se edifica unos a otros. Pero ¿qué significa exactamente saludable? ¿Cuál es el propósito de todo esto de equipar, hacer y edificar a la iglesia? Pablo enumeró 4 propósitos centrales y los 2 primeros están en Efesios 4:13. Por ejemplo, dice, ¿qué propósitos son los que se observan? Dice, que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que haya unidad. Eso es lo primero. Debemos tener unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Si nosotros conocemos al Hijo de Dios y creemos y confiamos en Él, tendremos unidad. Número 2, el siguiente propósito está en el versículo 14. Dice que no seamos niños fluctuantes, es decir, que tengamos madurez, que dejemos de ser niños en Cristo y avancemos hacia la madurez. No en conocimiento nada más, sino que crezcamos, que nuestro carácter crezca también con nuestro conocimiento. Número 3, ¿cuál es el otro propósito? Lo dice el versículo 15. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Estabilidad es el tercer propósito. Que seamos estables, que estemos firmes, creciendo en aquel que es la cabeza. ¿Cuándo es que nosotros tenemos estabilidad? Cuando estamos creciendo constantemente, creciendo como cristianos, como personas de fe. Un cuerpo sano es aquel en el que los creyentes exhiben unidad, madurez, estabilidad y verdad equilibrada con amor. Ahora,
Sin embargo, ninguno de estos signos de salud es posible sin la conexión del cuerpo con su cabeza. Dice, leamos nuevamente estos versículos. Y esta vez veamos cómo es que Pablo se refiere a Cristo. Veámoslo de nuevo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece que el modelo a seguir es Cristo Jesús. Esta es la vida corporal en su máxima expresión. Crecemos, no somos adultos viviendo como niños, somos adultos manejándonos de una manera adulta. Una de las mejores cosas de ser adulto es que ya no eres egoísta. Y ese es el cuarto propósito, el resultado final. Dice el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, sigue la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La conexión de la iglesia con su cabeza lleva a Pablo a afirmar el resultado final, que los creyentes usen sus dones espirituales. ¿Cuál es el punto de Pablo realmente acá? El fruto más maravilloso del conocimiento de Cristo es el ágape, el amor de Cristo. Este es el fruto más maravilloso del árbol del conocimiento de Cristo, el amor de Cristo. La vida del cuerpo alcanza su máxima expresión cuando el amor de Cristo se vive, se habla y se experimenta entre sus miembros. Que no es solamente un bla, bla, bla. Es una experiencia, es un andar, es algo vivo entre nosotros. Cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, esté en su etapa más saludable, serás testigo de la manifestación de humildad, que es la ausencia de orgullo. Vas a ser testigo de la manifestación de la mansedumbre, que es la ausencia de fuerza, de la paciencia, que es la ausencia de impaciencia, rabia e ira, de la tolerancia, que es la ausencia de legalismo y pensamiento restrictivo, y del amor, que es la ausencia de ignorar a los demás y de pelear entre sí. Ahora, ¿qué significa equipar? Un concepto clave para Pablo es equipar, que es el primer paso de una serie que conduce a un cuerpo o al cuerpo de la iglesia como algo saludable. La palabra griega que Pablo usa también aparece en Mateo 4:21, refiriéndose a Santiago y a Juan cuando estaban reparando sus redes. Imagina esta imagen, valga la redundancia. Piensa en esta imagen de un pescador reparando, remendando, completando una red, mientras consideras la declaración de Pablo a los líderes de la iglesia, de equipar al pueblo de Dios para hacer su obra y edificar la iglesia. ¿Qué percepción del significado del mandato de Pablo puedes inferir? ¿Qué puedes entender? La razón por la que los pescadores reparaban sus redes es para ponerlas en acción, no para exhibirlas. Entonces, equipar al cuerpo de Cristo es como reparar estas redes. Los pasos son sencillos: preparar las redes, ponerlas en servicio y pescar. ¿Cómo reflejan las instrucciones de Pablo este proceso de 3 pasos? Equipamiento, implementación y rendimiento. Así como los pecadores reparan sus redes para hacerlas más fuertes, los líderes de la iglesia ven las necesidades de los miembros de su iglesia, completan lo que falta y ponen al pueblo de Dios en servicio usando sus dones espirituales con resultados asombrosos en la iglesia. Dice el versículo 16, todo el cuerpo está sano, creciendo y lleno de amor. El propósito de su tiempo en el cuerpo de Cristo inicialmente, gracias a estos dones, es ser edificado o equipado para que funcione de maneras que de otra forma no sabría que funciona. Ese es el propósito de los líderes en la iglesia, equiparte para que tú funciones con los dones que Dios te ha dado en la obra del ministerio de Cristo en esta tierra.
La enseñanza de Pablo sobre la vida corporal resuena a lo largo de sus escritos a otras iglesias. Puedes ver específicamente en otras cartas su comprensión de lo que Pablo enseñó en estos versículos. Por ejemplo, mira lo que dice a los Corintios en el capítulo 12, versículos 4 al 6. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y en 1 Corintios 12, versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y quiero leer aquí en mi Biblia, 1 Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. La vida del cuerpo, en su máxima expresión, es una hermosa combinación de sumisión a Cristo como nuestra cabeza, aceptación de los dones de los demás y amor mutuo mientras nos apoyamos unos a otros. Ahora, ¿cómo nosotros podemos darle vida a estos principios, mis amados hermanos? Nosotros podemos compartir honestamente con nuestros hermanos sus luchas. Podemos ofrecer ayuda práctica, podemos orar unos por otros, podemos dar la bienvenida a gente que incluso no conocemos. Tenemos la bendición de vivir en un país que recibe constantemente extranjeros que necesitan ayuda. Hagámoslo genuinamente y celebremos los dones que tenemos con los demás. Participemos nuestros dones a aquellos que lo necesitan. El estilo de ministerio de corazón abierto, vulnerable y desprotegido va a transformar la comunidad, va a transformarnos a nosotros. Es posible poner en práctica los principios de la vida corporal en nuestra propia esfera de influencia. ¿Puedes pensar en formas en que pueda mejorar la vida corporal de tu familia inmediata? ¿Cómo puedes equipar, servir y fortalecer a los que están más cerca de ti? Piensa un momento en eso. Tú haciendo la obra del ministerio. ¿Qué puedes hacer hoy para alentar y celebrar los dones espirituales que Dios le dio a tus seres queridos? Los que están bajo tu influencia, tus hijos, o tus sobrinos, o tus nietos, tu esposa, tu esposo. ¿Cómo puedes alentarlos a celebrar los dones espirituales que Dios les dio? ¿Cómo pueden unir unos a otros en la unidad y edificarse mutuamente? Quizás la respuesta sea tan simple como cantar juntos canciones al Señor, compartir un verso significativo o tal vez ofrecer palabras de aliento. Lleva la vida del cuerpo a tu casa y disfruta de lo que Pablo soñó para el pueblo de Dios. Relaciones saludables en crecimiento y llenas de amor. Ese es el ministerio en acción. Muchos están pensando: Dios va a darme un gran ministerio. Eso es el ministerio, la vida en acción ahí donde estás. Amando como Dios quiere que ames, teniendo un corazón desprotegido y vulnerable para los demás, siendo tal como eres, siendo un hombre o una mujer transparentes, un hombre y una mujer que da lo que ha recibido de parte de Dios. Eso es hacer ministerio, impartiendo el don que recibiste de parte de Dios a los demás. Que los demás sean el receptor de aquello que tú has recibido de parte de Dios para que lo des. Quiero hacer una oración ahora al final, la tengo escrita incluso acá con este propósito, para que lo hagamos conscientemente, que lo hagamos de verdad intencionalmente. Acompáñame a hacerlo. Padre, el futuro se siente verdaderamente incierto y todo en mí trata de tomar el control de las cosas que están fuera de mi control. Concédeme un sentimiento de tranquila confianza en ti, Señor.
Indícame lo que es importante. Yo quiero saber, Señor, cómo mostrar humildad, cómo mostrar gentileza, cómo mostrar paciencia y tolerancia hacia otros que también están tan estresados como lo estoy yo. Sobre todo, Señor, lléname de Cristo, lléname del Espíritu Santo, para que su amor no solo satisfaga mis necesidades de manera egoísta, Señor, sino que se derrame a otros a través de mí. Bendíceme, Señor, con unidad, con madurez, con estabilidad, con verdad y con amor, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Seamos el cuerpo de Cristo, como lo dice la palabra de Dios. Que vivamos la experiencia vital de ser el cuerpo de Cristo en este mundo. Que seamos la manifestación de Dios en este mundo. Que cualquiera que se encuentre con nosotros pueda ser ministrado con el don que recibiste de parte de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Ruego al Señor que te cuide, que te guarde, que te sostenga y que siempre te provea lo que necesites. Por favor, no te descuides. Mantén siempre la guardia alta. Estamos en medio de un tiempo difícil, de una pandemia, así que no te descuides, por favor. Cuida a tus hijos, dales un beso, abrázalos, quiérelos mucho, cuida a tu familia. Los bendigo en el nombre de Jesús y no se desconecten, por favor, que vamos a alabar al Señor con esta canción que han preparado nuestros hermanos para adorarle. Así que Dios me los guarde y que tengan un feliz domingo. Los amo con todo mi corazón. Sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro hoy perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro perdón, encuentro salvación en tu presencia. Y correremos hacia ti.
Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios. Amamos tu presencia, Dios.